Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, bendiciones para todos. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad tenemos el primer libro de Crónicas. Título: el libro de Crónicas, compuesto ahora de dos partes denominadas Primera y Segunda de Crónicas, era originalmente una sola obra, conocida en la tradición hebrea como las palabras o eventos de los días, una expresión que frecuentemente aparece en los libros de Reyes como parte de frases más largas y en otros lugares por sí mismas. La Septuaginta tituló el libro Paralipómenos, de lo que quedó por fuera. Pero Jerónimo en el siglo IV y Lutero en el siglo XVI lo llamaron la crónica de toda la historia divina. El título moderno en español se deriva del título de Lutero. Autor: la tradición judía considera a Esdras como el autor principal de Crónicas, Esdras y Nehemías. Hay al menos dos razones que hacen esta identificación plausible. El libro fue escrito después del exilio de los judíos en Babilonia, cerca al tiempo del ministerio de Esdras, y muchos pasajes en Crónicas son afines con las preocupaciones sacerdotales de Esdras. Otras consideraciones ponen en duda el punto de vista de autoría tradicional. La fecha de composición de Crónicas no se puede limitar al tiempo de Esdras. El enfoque en el reinado que es característico de Crónicas no está presente en las enseñanzas de Esdras. La angustia de Esdras por la apostasía asociada con los matrimonios mixtos no es un tema prominente en Crónicas. En otras palabras, la evidencia histórica y escritural no apunta de forma decisiva a Esdras, y la mayoría de los estudiosos no creen que los tres libros vinieron de un solo autor, a pesar de que comparten intereses similares. Por convención, el autor anónimo se conoce como el cronista. Se argumenta con frecuencia que su interés en el templo y su personal indica que él mismo era de una familia sacerdotal o levítica. Fecha y ocasión. Los últimos versículos de Segunda de Crónicas indican que fue escrito después de la liberación de los exiliados de Babilonia en el 538 a.C. La ausencia de influencias helenísticas sugiere que la historia fue compuesta antes del período alejandrino, es decir, en antes del 331 a.C. Sin embargo, las opiniones varían sobre la fecha precisa de la composición. Algunos intérpretes han propuesto que el cronista escribió en el tiempo alrededor de la reconstrucción del templo bajo Zorobabel, 520 al 515 a.C. Por lo menos tres evidencias respaldan este punto de vista. Primero, el cronista de forma consistente presenta el templo y su personal en estrecha asociación con la línea real de David. Este énfasis sugiere una fecha cercana al tiempo de Zorobabel, cuando las expectativas de una asociación real y sacerdotal eran altas. Segundo, se presta mucha atención a los detalles de los deberes sacerdotales y de los levitas. Esto sugiere una conexión con el momento en el que estaba estableciendo el nuevo orden del templo. Tercero, la omisión del escritor de la caída de Salomón, debido a matrimonios mixtos con mujeres paganas, sugiere que Crónicas podría haberse escrito antes de que los matrimonios mixtos se convirtieran en un problema importante en la comunidad posterior al exilio en Babilonia. La mayoría de los intérpretes han fechado Crónicas durante o poco después de los ministerios de Esdras y Nehemías, en la segunda mitad del siglo V o las primeras décadas del siglo IV a.C. Es razonable ubicar el libro durante el periodo que va desde la época de Zorobabel hasta poco después de los ministerios de Esdras y Nehemías. Los temas principales del libro encajan bien dentro de estos límites, dado que Primera de Crónicas 3:17 al 24 enlista por lo menos dos generaciones más allá de Zorobabel. Una fecha algo posterior, a 460 a.C., es más probable.
El cronista escribió para animar a quienes habían regresado del exilio, puesto que estaban enfrentando serias dificultades. La restauración no había producido los cambios drásticos que muchos esperaban. Al contrario, tuvieron que soportar dificultades económicas desalentadoras, oposición extranjera y conflictos internos. Estos problemas plantearon muchas preguntas. ¿Quiénes son los legítimos herederos de las promesas que dio Dios a su pueblo? ¿Qué instituciones políticas y religiosas deberían ser adoptadas? ¿Hay esperanza para un nuevo rey davídico? El historiador que escribió Crónicas abordó estas y otras preguntas similares. Género literario. El género primario de Crónicas es histórico-narrativo, con un uso generoso de la genealogía. Aunque se trata de historia, Crónicas fue compuesto tanto por razones históricas como teológicas. El uso extenso de documentos históricos por parte del cronista y su devoción a detalles numéricos y cronológicos indica que intenta dar a sus lectores un registro histórico preciso. Sin embargo, no solo ofrece información sobre el pasado, también escribe para transmitir un mensaje teológico relevante. El comparar Crónicas con Samuel y Reyes revela que este relato del pasado de Israel está diseñado para abordar las necesidades de la comunidad que ha retornado recientemente del exilio babilónico. Distintivos literarios. El cronista combina información de más de una fuente. Depende de una serie de textos bíblicos, especialmente Samuel y Reyes, o posiblemente de las fuentes de donde fueron compilados, pero también del Pentateuco, Jueces, Ruth, Salmos, Isaías, Jeremías y Zacarías. Hay citas específicas de varias fuentes reales que, de otra manera, no se conocerían, como las crónicas del rey David, el libro de los reyes, el libro de los reyes de Israel, el libro y el libro de los reyes de Israel y Judá. El cronista usa fuentes proféticas, incluyendo los escritos de Samuel, Natán, Gad y otros. Las variaciones de estilo y contenido de la obra sugieren que podría haber otras fuentes no especificadas que con mucha habilidad el cronista añadió y amalgamó en una narración coherente. Debido a que un tema principal de su obra es la importancia de la dinastía davídica, omite gran cantidad de documentación acerca de los reyes del reino del norte de Israel. La descripción del reinado del primer rey, Saúl, se limita en gran parte a un relato de su muerte, preparando así el escenario para que David lo suceda. Incluso al describir a los reyes davídicos, el cronista condensa su relato para enfocarlo en los temas particulares que desea examinar. Características y temas principales. Los temas principales de Crónicas podrían resumirse en muchas maneras, pero tres asuntos son prominentes: el pueblo de Dios, el rey y el templo, y la bendición y el juicio divinos. El pueblo de Dios. El escritor identifica al pueblo que debería ser contado como heredero de las promesas del pacto de Dios. La prominencia de este tema aparece en el uso frecuente de la expresión todo Israel. Por un lado, el escritor considera que los retornados del exilio babilónico son el pueblo de Dios. Los representantes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés que han regresado a la tierra son el pueblo escogido. Por otro lado, el autor considera que la restauración de Israel está incompleta mientras cualquiera de las tribus permanezca fuera de la tierra, separada del rey davídico y del templo de Jerusalén. Como resultado, el cronista es cuidadoso al incluir a las tribus del norte y del sur en sus genealogías, al presentar la imagen de una monarquía unida bajo David y Salomón que se extiende a todo el pueblo, y al representar la reunificación de los reinos del norte y del sur en los días de Ezequías. Por tanto, el cronista enseña que los exiliados que han retornado son el remanente del pueblo de Dios, pero que esperan la restauración de todo el pueblo de Dios. Como Ezequías dijo: porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y los volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo. Segunda de Crónicas 39. El rey y el templo. Crónicas presenta al pueblo de Dios organizado alrededor de dos instituciones centrales:
el trono davídico y el templo de Jerusalén. Las genealogías prestan especial atención al linaje de David y a la organización de sacerdotes y levitas. La línea de David fue escogida por Dios como la dinastía permanente sobre la nación, y el establecimiento del trono de David demuestra el amor divino y la bendición para Israel. El historiador también se enfoca en el templo como el lugar donde reside el nombre de Dios. Se revela el gozo y el esplendor de la música en la adoración del templo. De acuerdo con el cronista, la restauración total del reino no puede tener lugar aparte del reino davídico y el templo de Jerusalén, como el Señor le dijo a David, y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su reino para siempre. Bendición y juicios divinos. El autor muestra a sus lectores cómo recibir las bendiciones de Dios en su día y enfatiza la estrecha conexión entre la fidelidad y la bendición, la infidelidad y el juicio. El rey y el templo no pueden en sí mismos asegurar la bendición de Dios para Israel. Debe de haber obediencia a la ley mosaica y a la instrucción profética y sacerdotal. El Señor bendice a aquellos que defienden la pureza de la adoración en el templo y confían solo en Él. Cuando el pueblo o los reyes se vuelven al pecado, una inmediata retribución de enfermedad o derrota militar llega con frecuencia. Aún así, el pueblo puede ser restaurado a la bendición al buscar a Dios en arrepentimiento y oración. El cronista muestra que la restauración total del pueblo de Dios solo vendrá cuando vivan en fidelidad al Señor. Azarías lo dice bien. Y si lo buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Segunda de Crónicas 15:2.